Entrenar un modelo como ChatGPT es mucho más que solo darle un montón de datos. En este video mi meta es darte un poco la intuición de por qué. Ahorita estoy haciendo una serie de videos explicando cómo funciona la inteligencia artificial, entonces para que no te pierdas los próximos, asegúrate de seguirme. Repasemos rápidamente los pasos de crear un modelo de estos. Paso número 1 es la tokenización, o sea, convertir texto a números que el modelo entienda. El paso número 2 es el preentrenamiento, que es preparar los datos para poder usarlos en el entrenamiento del modelo. El paso número 3 es el entrenamiento, que es prácticamente entrenar a nuestro modelo a entender patrones en estos datos. Y después viene un post-entrenamiento, que es ajustar el modelo para que sea un asistente que nos ayude. Ya hice videos hablando de los pasos 1, 2 y 3, entonces revisamos. Ahora, lo que te quiero mostrar es un modelo sin ese post-entrenamiento. O sea, es un modelo que no es un asistente que nos ayuda, sino es prácticamente un autocompletador un poco glorificado. Los modelos que no han pasado por este post-entrenamiento los llamamos modelos base. Entonces voy a hacerle una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Vemos que sabe la respuesta, pero no es tanto un asistente, ¿no? No es que me diga, sí, la respuesta es tal y me la explique, sino como que vemos que es más como un reguero de ideas. Bueno, otro ejemplo, esta vez lo voy a hacer en inglés. Entonces, how many people live in Colombia? ¿Cuántas personas viven en Colombia? A ver, ¿qué es lo que vemos de esto? El modelo tiene algo de conocimiento, ¿no? Entiende pues que la población de Colombia espera llegar a cierto punto, entiende que la población tiene algo que ver con economía. O sea, aquí hay conocimiento dentro de estos parámetros, pero hay que extraer ese conocimiento mejor. Un último ejemplo, usemos este mismo de aquí, the capital of France is. Entonces vemos que aquí con este ejemplo funciona muy bien, vemos que la capital de Francia es París, lo repite otra vez, y luego empieza a hablar de París, empieza a hablar de la Torre Eiffel. Entonces aquí hay conocimiento, el modelo entiende que París está en Francia, que en París está la Torre Eiffel, entiende el concepto de París, entiende conceptos que tengan que ver con París, pero otra vez no es un asistente, no es algo a lo que yo le puedo hacer una pregunta y me dé la respuesta inmediatamente, sino como que empieza a sacar un chorrero de ideas. En fin, esto es lo que te quería mostrar. Esto es un modelo recién salido del horno y lo que estamos haciendo aquí es inferencia en ese modelo, pero todavía nos falta un paso muy importante, que es el post-entrenamiento, que es convertir este modelo, es convertir todo el conocimiento que tiene este modelo en un asistente que de verdad me ayude y me solucione las preguntas y problemas que yo le doy. ¿Cómo hacemos esto? Te lo voy a explicar en los próximos videos, entonces asegúrate de seguirme. Chao.